Epílogo. El camino del artista. Al terminar este libro deseaba incorporar alguna floritura final, un último estímulo de la imaginación que funcionara como rúbrica para la obra. Se trataba, me parecía, de una pequeña e inofensiva vanidad, hasta que recordé las veces que he disfrutado de un cuadro, pero me ha distraído la enorme firma de su autor. Así que aquí, nada de florituras finales. La verdad es que este libro probablemente debería terminar con una imagen de otro libro, tal y como yo lo recuerdo, y puede que esto sea cosa de mi imaginación y no de mi memoria. En la portada de una edición temprana de La montaña de los 7 círculos de Thomas Merton aparecía una montaña, la de los 7 círculos sin duda. Tal vez sí y tal vez no. Leí el libro hace mucho tiempo, siendo una precoz lectora de 12 años. Lo que me viene a la memoria ahora es una montaña de las proporciones del Himalaya, con un camino subiendo en espiral hacia la cima. Ese camino en espiral, es la imagen que tengo para el camino del artista. Mientras nos dedicamos a subirlo, volvemos sobre las mismas vistas una y otra vez, pero a alturas ligeramente distintas. He estado aquí antes, pensamos, cuando nos topamos con una temporada de sequía. Y en cierto sentido es verdad. La carretera nunca es recta. El crecimiento es un proceso en espiral que se dobla sobre sí mismo, se revalúa y se reordena. El camino del artista. Como artistas, al terminar este nuestro progreso se ve dificultado por un terreno abrupto, un último estímulo de la imaginación. Puede que la niebla oscurezca la distancia que hemos cubierto, se trata del progreso que hemos hecho hasta de una pequeña e inofensiva vanidad. Aunque tal vez obtengamos la gracia de disfrutar de una ocasional vista deslumbrante, pero me ha distraído la enorme firma de su autor. Es proceder paso a paso. Nada de florituras finales en el camino que tenemos. La verdad es que este libro probablemente debería en las cimas con una imagen de otro libro. El camino del artista, y como yo lo recuerdo, es un viaje y puede espiritual, que esto sea cosa de mi peregrinaje con destino al lugar. En la portada de una edición temprana, como todos los grandes viajes, trae consigo de tomar los peligros del camino. Aparecía algunos de los cuales he intentado la de los 7 círculos en este libro. Como todos los peregrinos, tal vez no. Los que transitamos por el camino del artista, recibiremos a menudo la bendición de compañeros de viaje. Lo que me viene a la memoria ahora es una montaña de las proporciones del imperativo de marcha, con un camino subiendo en espiral hacia la cima, como una voz tranquila y sutil dentro de ellos mismos. Ese camino en espiral, o incluso es la imagen que tengo como para el camino del artista. Se trata mientras de que, nos dedicamos a subirlo, volvemos sobre las mismas vistas, mantén el alma alerta y otra vez, esperando directrices. Pero a alturas ligeramente Cuando Mark Bryan empezó a acorralarme para que escribiera este libro, pensamos, acababa de ver una cuando nos topamos con una temporada de sequía llamada El ladrón de caballos. Y en cierto sentido es verdad. Para él era una película. La carretera nunca es recta. Un clásico de la escuela de Pekín. Es un proceso, una cinta que desde entonces que se dobla sobre buscado en videoclubs chinos y en archivos cinematográficos. Como artista, a menudo nuestro progreso se ve dificultado. Me habló de la imagen central de la película o por tormentas. Otra montaña. Puede que la niebla oscurezca la distancia que hemos cubierto o el progreso que hemos hecho hasta nuestro objetivo. Un paso, postrarse, aunque tal vez obtengamos la gracia de disfrutar de una ocasional vista deslumbrante, postrarse, realmente lo mejor es proceder paso a paso. En esa película, el camino era la que tenemos bajo nuestros pies. Un ladrón, tanto como en las cimas tenían que pagar por dañar a su sociedad, deshonrándola. El camino del artista es un viaje espiritual. Me he preguntado si peregrinaje con destino al lugar, el camino del artista propio no será otra montaña, como todos los grandes viajes trae consigo los peligros del camino, pero no a algunos de los cuales he intentado enumerar en este libro. Como todos los peregrinos, los que transitamos por el camino del artista, recibiremos a menudo la bendición de compañeros de viaje y de amigos posaría palabras sobre tu frente. Lo que yo llamo mi imperativo envolvería palabras alrededor de tus muñecas. Puede que otros lo sientan como una voz tranquila y sutil dentro de ellos mismos.
o incluso mejor, de manera más sencilla, les pediría que como un murmuraran. presentimiento. Se trata de que, si no te pasa paras nada. a escuchar, Les oirás pediría algo. que te abrazaran Mantén toda el la alma noche. alerta, esperando Desearía tomar el directrices. lenguaje y Cuando Mark embadurnar y Bryan suavizar empezó a y acorralarme enfriar, para que escribiera donde este la libro, fiebre ampolla acababa y de ver quema, una película china donde la sobre el fiebre Tíbet te enfrenta llamada a ti El mismo. ladrón de caballos. Desearía tomar Para el él lenguaje era una y película sanar las palabras inolvidable, que eran un las clásico heridas de la escuela de para Pekín, las que no tenías una nombre. cinta que desde entonces Julia hemos Cameron. buscado en videoclubs chinos y en Citas. archivos cinematográficos. Al final sin descubrí la resultado fuente de alguno. todo movimiento, Mark la me unidad habló de la de la imagen que nacen central de la todas las película, diversidades del otra movimiento. montaña, Isadora camino de su Duncan. vida por aquella montaña. La lleno de creación oraciones, es de solo la rodillas, proyección en una un forma paso, determinada postrarse, de aquello que ya ponerse en existe. pie y erguirse. Srimad Bhagavatam. Otro paso, postrarse. Un ponerse cuadro en pie, nunca está terminado. erguirse. Solo se En esa detiene película, en lugares el camino era la interesantes. indemnización Paul que Gardner. un ladrón y su mujer El tenían camino que del pagar por artista, dañar a su sociedad, preguntas y deshonrándola a respuestas. través del robo. Introducción. Desde entonces, Aunque una me he preguntado rehabilitación si la creativa es montaña un que veo proceso cuando pienso en el individual, camino del existen artista ciertos no será temas y otra preguntas montaña recurrentes que es mejor que nos hemos ascender con ese encontrado espíritu una de y otra vez indemnización, en nuestras pero clases. no a otras Con la personas, esperanza de dar sino a respuesta nosotros directa, mismos. al menos algunas de vuestras preguntas. Palabras para ello. Incluimos aquí Algunas de las desearía más tomar el habituales. lenguaje y Preguntas doblarlo como y trapos respuestas. frescos y húmedos. Pregunta. Posaría palabras La sobre verdadera tu frente. creatividad está Envolvería en manos de un palabras porcentaje alrededor de tus muñecas. relativamente pequeño de Ya la está. población. Ya está. Respuesta. Dirán mis palabras. No. O algo mejor. Rotundamente Les pediría no. que murmuraran. Todos somos creativos. Y ya. La creatividad no es pasa una nada. fuerza natural de la vida Les pediría que te todos abrazaran podemos toda la experimentar noche. de un modo u Desearía otro. tomar el lenguaje De la misma y manera que embadurnar la y sangre suavizar es parte y de enfriar, nuestro cuerpo físico donde la fiebre y no ampolla algo y que quema, tengamos que inventar. donde la fiebre La te creatividad enfrenta a es ti parte mismo. de nosotros. Desearía tomar Y el cada lenguaje uno puede conectar y sanar las con las palabras grandes que energías eran las creativas del heridas universo para las que y no extraer tenías lo que nombre. necesite de ese Julia vasto y Cameron. poderoso manantial espiritual Citas. para amplificar su creatividad. Al final descubrí la fuente Culturalmente de todo solemos definir movimiento, la creatividad la de unidad forma de la demasiado que nacen estrecha todas las y a pensar diversidades en del ella movimiento. en términos Isadora elitistas, Duncan. como algo que perteneciera La a una creación pequeña tribu es de solo la elegidos, proyección en una compuesta forma por determinada de verdaderos aquello que ya artistas. existe. Pero en Srimad realidad, Bhagavatam. todo lo que hacemos precisa de elecciones creativas. Un cuadro nunca está aunque terminado. rara vez lo reconozcamos. Solo se detiene en Nuestra lugares manera de interesantes. vestir, de organizar Paul nuestras Gardner. casas, de hacer nuestros El trabajos, camino del artista, las películas que preguntas vemos e y incluso respuestas, la gente con la que introducción. nos relacionamos. Aunque una rehabilitación Todo ello creativa es un son proceso expresiones individual, de nuestra existen creatividad. ciertos temas y preguntas Son nuestras recurrentes creencias erróneas que nos sobre hemos la encontrado creatividad, una nuestra y otra vez mitología en cultural nuestras sobre clases. los artistas, Con la esperanza todos de dar los respuesta artistas directa, están al arruinados menos o locos, algunas de vuestras son promiscuos, preguntas. ególatras, Incluimos solteros, aquí o bien algunas de ricos las más herederos, habituales. lo que nos conduce a Preguntas dejar nuestros y sueños respuestas. sin cumplir. Pregunta. Estos mitos La verdadera suelen tener que ver con creatividad asuntos está de en manos dinero, de un de porcentaje tiempo y de los relativamente planes que pequeño de la otras población. personas han hecho para Respuesta. nosotros. Al librarnos No. de estos bloqueos, Rotundamente no. podemos volvernos Todos más somos creativos. La creatividad es una fuerza Pregunta. natural de la vida ¿Puedo que todos esperar podemos resultados experimentar de un espectaculares de modo inmediato? u otro. La De la respuesta misma es manera que la tanto sangre sí es parte como de no. nuestro cuerpo físico Habrá cambios y espectaculares no algo que en el tengamos que transcurso de inventar. las 12 semanas La del curso, creatividad es pero los parte de cambios nosotros. realmente espectaculares Y cada uno suceden puede cuando las conectar herramientas con del las camino grandes del energías artista creativas se del convierten universo en herramientas y de extraer vida. lo que necesite El cambio de a lo ese largo vasto de y un periodo poderoso de manantial 2 espiritual a 3 años para amplificar puede su parecer creatividad. directamente un Culturalmente milagro. solemos definir la Cineastas creatividad de bloqueados forma que hacen demasiado un estrecha cortometraje y a luego pensar en otro, ella y en después términos un largo. elitistas. Escritores Como bloqueados algo que perteneciera empezaron a con una pequeños pequeña tribu ensayos, de críticas elegidos y artículos, compuesta por pasando a libros verdaderos enteros artistas y a obras de teatro. Pero en realidad, Si tienes todo lo que cuidado hacemos y mantienes precisa en su de sitio elecciones, las herramientas herramientas, básicas de las páginas aunque rara vez lo matutinas reconozcamos, y las citas con nuestra el manera artista, de vestir, puedes de contar organizar con nuestras nuestras casas, grandes de hacer cambios en tu nuestros vida. trabajos, las películas Pregunta. que vemos e incluso ¿Qué factores la gente mantienen con la que a la nos gente relacionamos alejada de su Todo creatividad? ello
son expresiones Respuesta. de nuestra creatividad. Los condicionantes Son nuestras creencias la familia, erróneas sobre los la amigos creatividad. y los Nuestra profesores mitología pueden cultural desanimarnos sobre a los seguir artistas. una carrera Todos artística. los artistas Existe la están arruinados mitología o locos de que los son artistas promiscuos, son de algún ególatras, modo solteros, diferentes, o bien entre ricos comillas. herederos. Y el mito Lo de que la nos conduce a diferencia dejar inspira nuestros miedo. sueños sin cumplir. Si tenemos percepciones negativas Estos mitos suelen sobre lo tener que que es ver con ser un asuntos artista, de dinero, nos sentiremos de tiempo menos inclinados y de los planes a realizar que de forma otras diligente personas han el hecho trabajo para necesario nosotros. para convertirnos Al librarnos en de estos bloqueos, socialmente la podemos energía creativa volvernos bloqueada más creativos. se manifiesta como comportamiento autodestructivo. Pregunta: ¿puedo Mucha esperar gente que se deja resultados llevar por conductas espectaculares de inmediato? derrotistas, como los La adictos respuesta al es alcohol, tanto las drogas, sí el como sexo no. o el trabajo. Habrá cambios espectaculares Están en realidad en el manos de ese transcurso lado de las sombrío 12 semanas del de la curso. fuerza creativa. Pero los cambios realmente A medida que nos espectaculares volvemos más creativos, suceden cuando las herramientas estas del expresiones camino del negativas de la artista fuerza se creativa convierten en se aplacan herramientas de vida. con frecuencia. El cambio a lo largo de un periodo Pregunta: de 2 a 3 ¿cómo libera años este libro a la puede gente parecer para que sea más directamente creativa? un milagro? Respuesta: Cineastas el bloqueados objetivo que hacen un y el cortometraje, efecto básico luego de este otro libro, y El después camino del un largo. artista, es que la Escritores gente bloqueados entre en que contacto empezaron con el poder de su pequeños propia ensayos, creatividad críticas y interna. artículos, El libro pasando libera a la libros gente enteros para que y sea a obras creativa de teatro. muchas maneras diferentes. Si tienes cuidado y en mantienes primer en lugar, su sitio ayuda las a herramientas desmantelar básicas mitos de las negativos páginas sobre los matutinas artistas y las En citas segundo con el lugar, artista, ayuda a las personas puedes contar con a descubrir experimentar su propia grandes fuerza cambios en tu creativa, vida. acceder a ella y Pregunta: expresarla con más ¿qué libertad. factores mantienen a la En gente tercer lugar, alejada proporciona de a su la creatividad? gente conciencia Respuesta: sobre sus comportamientos los autodestructivos condicionantes y le permite la ver con familia, más claridad los amigos cuáles y los pueden ser los profesores impedimentos pueden de su desanimarnos camino a seguir individual. una carrera artística. Y por último, existe el la libro mitología ayuda a la gente de que los artistas a identificar son, de algún y a modo, celebrar sus diferentes, deseos entre y sus comillas, sueños y a el mito hacer de la los diferencia planes para inspira llevarlos miedo. a cabo. Si tenemos Les enseña a percepciones apoyarse y negativas nutrirse, sobre así lo que como es a ser un encontrar artista, a otros que nos les sentiremos apoyen menos a la hora de inclinados hacer a realidad realizar sus de forma sueños. diligente El trabajo Pregunta: necesario para convertirnos uno de los en temas uno. centrales de El camino Socialmente del la artista energía es el creativa vínculo bloqueada entre la se creatividad manifiesta y la como espiritualidad. comportamiento autodestructivo. ¿Cómo se conectan? Mucha gente que se Respuesta: deja llevar por conductas la creatividad derrotistas, es una como fuerza los adictos espiritual. al alcohol, La las fuerza drogas, que por el sexo verde o el tallo trabajo impulsa a están la en flor. realidad en manos Como de ese lado definió sombrío de la Dylan fuerza Thomas, creativa. su idea de la energía A medida que vital nos volvemos más creativos, es el mismo impulso que esas nos expresiones conduce hacia la negativas de la creación. fuerza creativa Existe una se voluntad aplacan central con de crear, frecuencia. que es parte de nuestra herencia humana Pregunta: y de nuestro potencial. ¿cómo libera este libro a la Dado que la gente para que creación sea siempre ha más sido un creativa? acto de fe, y Respuesta: que la fe es un asunto el objetivo espiritual, y el también lo efecto es la básico de creatividad. este libro, El A camino medida del que artista, luchamos por alcanzar es que nuestro la yo más gente elevado, entre en contacto con nuestro el poder ser de su espiritual, propia creatividad no podemos interna. evitar ser más El libro libera a la conscientes, gente más para que sea activos, creativa de muchas más maneras creativos. diferentes. En primer lugar, Pregunta: ayuda a desmantelar mitos háblame de los negativos dos sobre los ejercicios artistas. centrales del libro, las En segundo páginas lugar, matutinas ayuda a las y personas las citas con el a artista. descubrir su propia fuerza Respuesta: creativa, Las acceder páginas a ella matutinas y expresarla son con 3 más libertad. páginas de escritura de flujo de En conciencia tercer lugar, a mano proporciona a cada la gente mañana. conciencia No hay que pensar sobre en sus ellas como si comportamientos fueran una forma de autodestructivos arte, y le sino permite más ver bien con como más una claridad forma de cuáles meditación pueden ser para los occidentales. impedimentos de su En camino las páginas individual. matutinas declaramos al Y por mundo último, y a nosotros el libro mismos ayuda lo a que la nos gente gusta, a lo que identificar nos disgusta, y a celebrar lo sus que deseos deseamos, y lo que sus sueños, esperamos, y lo a que hacer los lamentamos planes y lo que para planeamos. llevarlos a cabo. Como Les contraste, enseña a apoyarse las citas y con el nutrirse, artista, así como a son encontrar momentos a otros para la que les receptividad, apoyen a la hora de horas hacer realidad solitarias sus sueños, planificadas, dedicadas a Pregunta: actividades placenteras. uno de los temas cuyo centrales objetivo de es El camino alimentar del la artista conciencia es es el vínculo entre utilizadas la en creatividad y la combinación, espiritualidad. estas herramientas ¿Cómo se construyen lo que en conectan? realidad es un receptor de radio. Respuesta: Las la páginas creatividad matutinas es una notifican fuerza y espiritual. aclaran. La fuerza Envían que por el señales verde al tallo fértil vacío. impulsa a la flor. Y la soledad de las como citas con el definió artista Dylan permite Thomas, que se reciba su la idea de la respuesta. energía vital. Las páginas Es el mismo matutinas impulso que nos y las conduce citas con hacia el la artista creación. deben experimentarse Existe una voluntad para central poder de ser crear, explicadas, que es parte de del nuestra mismo modo herencia que leer un humana libro y sobre de hacer nuestro footing potencial.
No es lo mismo dado que la calzarte creación unas siempre ha zapatillas sido un acto de y salir fe, a la pista y de que la atletismo fe es un asunto el mapa espiritual, no equivale también lo al es la territorio creatividad. y sin los puntos de A medida que referencia luchamos de tu por propia alcanzar nuestro yo más experiencia, elevado, no podrás nuestro sacar ser conclusiones espiritual, sobre lo que las no páginas podemos evitar matutinas ser más y las citas conscientes, con el artista más pueden activos, hacer por ti. más creativos. Pregunta. El camino del artista Háblame es de un los programa dos de ejercicios 12 centrales del semanas libro, que las precisa páginas de matutinas compromisos diarios y las citas con el ¿Cuánto artista? tiempo necesito dedicarle Respuesta. cada día? ¿Y qué Las puedo páginas lograr matutinas en estas son 12 3 semanas? páginas de escritura de flujo Respuesta. de conciencia Es a un mano compromiso cada diario de mañana. media No hay que a pensar una en hora. ellas como si fueran Una una de las forma cosas de más arte, importantes que sino más aprendemos bien durante como las una 12 forma de semanas meditación es para a renunciar a occidentales. nuestras ideas de perfección. En las páginas y matutinas a declaramos contemplar una al mundo nueva y a nosotros perspectiva, mismos, a lo que cambiar nos nuestro gusta, enfoque del producto lo que nos hacia disgusta, el proceso, lo que deseamos, lo Los que esperamos, participantes lo que entran en el lamentamos programa con y lo que ciertas planeamos. expectativas no declaradas Como y con ideas contraste, preconcebidas las citas con sobre el lo que artista pasará son y el provecho que momentos sacarán de para ello. la receptividad. Y muchas veces, igual horas que en un gran solitarias relato corto, planificadas, están dedicadas profundamente a actividades sorprendidos y excitados placenteras por cuyo haber objetivo es descubierto algo alimentar la completamente conciencia distinto. creativa. Utilizadas Por en tanto, predecir lo que alguien estas aprenderá herramientas en este curso construyen lo que en minaría realidad al es un principio receptor de mismo radio sobre el que fue las construido. páginas matutinas Se trata de notifican y experimentarlo. aclaran. Y los Envían resultados señales son algo al que hay que fértil vacío. descubrir, no Y la explicar. soledad de las citas con el artista Pregunta. permite que se ¿Qué puedo reciba la hacer para respuesta. superar mis dudas sobre Las páginas ser un buen matutinas artista? y las citas con el Respuesta. artista Deben no se trata de experimentarse superar tus para dudas poder sobre ser explicadas. artista. Se Del trata mismo de modo que leer un avanzar a libro través sobre de tus hacer dudas footing sobre ti no es lo mismo. mismo que calzarte Muchos unas de nosotros zapatillas creemos que y los salir a la verdaderos pista de artistas, atletismo, entre comillas, el mapa no experimentan equivale dudas al sobre territorio ellos mismos. y sin los puntos de Lo cierto es que los referencia de tu artistas son propia personas que han experiencia. aprendido a vivir No con podrás dudas sacar conclusiones y a sobre lo hacer que el las trabajo páginas de todas matutinas maneras. y las citas con Los el ejercicios artista del libro te pueden ayudarán hacer a por ti. desmantelar el hipercrítico y perfeccionista El camino del sensor artista interno. es un programa de 12 Aprenderás que una semanas buena parte que de ser precisa de completamente compromisos creativos diarios. significa ¿Cuánto tiempo permitirte necesito un dedicarle mal cada entre día? comillas, ¿Y qué puedo lograr? Como el en camino del estas artista 12 se centra en el semanas? proceso y no en el Respuesta. producto, Es un aprenderás a compromiso valorar diario tus, de media entre comillas, a errores una hora. como parte de tu Una de aprendizaje. las cosas más importantes que aprendemos durante Pregunta, las 12 semanas ¿por qué aplazan los es a renunciar a artistas nuestras y qué ideas de significan perfección en realidad y esos a contemplar aplazamientos? una nueva perspectiva? Respuesta. A cambiar Los nuestro artistas enfoque del aplazan por miedo hacia el proceso. o porque esperan que les Los llegue participantes el humor entran en el adecuado programa para con trabajar. ciertas expectativas El no camino del declaradas y artista con ideas te enseñará cómo preconcebidas sobre lo separar que el pasará estado de ánimo y el de la provecho que productividad. sacarán de ello. También Y te muchas enseñará veces, a igual que en un valorar gran el relato entusiasmo corto, del amor por ti están mismo, profundamente por encima de la sorprendidos y disciplina excitados mecánica. por haber descubierto algo completamente distinto. ¿Cómo puedo ampliar Por mi tanto, capacidad predecir lo que para alguien tener aprenderá en nuevas este ideas? curso minaría al Respuesta. principio mismo Aprendiendo sobre el que fue a construido. miniaturizar a tu Se crítico, trata de a tu experimentarlo. sensor. Y Aunque los tal vez no resultados puedas son algo que hay expulsar que del todo a tu descubrir, crítico, no explicar. puedes aprender a trabajar alrededor Pregunta. de la voz negativa. ¿Qué puedo hacer para Cuando superar usamos mis las dudas páginas sobre matutinas ser un y buen las citas artista? con el artista, Respuesta. diseñadas específicamente No se trata de superar para tus ponernos en dudas sobre contacto ser artista. con nuestro Se trata yo de avanzar intuitivo a través y de no tus lineal, dudas sobre ti mismo. ampliamos nuestra capacidad Muchos de para nosotros tener creemos que nuevas los ideas. verdaderos artistas, entre A medida comillas, que bajamos el no volumen experimentan del dudas ruido blanco sobre ellos mismos. de las Lo interferencias cierto es que los creadas artistas por son viejos personas que han hábitos y aprendido a bloqueos. vivir con dudas. Nos sentimos y más a lúcidos hacer el y trabajo más capaces de todas escuchar, maneras. más receptivos. Los a ejercicios la del libro te creatividad ayudarán y a su, desmantelar a veces el sutil, llegada a hipercrítico nuestra y perfeccionista sensor interno. Pregunta. Aprenderás Aprenderás que que una buena parte de ser completamente sobre la creativos significa Respuesta. permitirte un mal. La entre idea comillas, errónea más día. común es que tendríamos Como que el camino del abandonar artista se nuestras vidas centra en el actuales para proceso poder y no perseguir en el nuestros producto, sueños. aprenderás a Nos valorar resulta tus, más fácil entre utilizar comillas, nuestros errores empleos como parte familias, de tu aprendizaje. situaciones financieras, obligaciones Pregunta, horarias, etc. ¿por qué aplazan como los una artistas forma o y qué formas significan de en mantener realidad esos esos aplazamientos aplazamientos? a salvo?
Respuesta. De la ansiedad que causa salir de nuestras zonas de confort o y porque esperan que les llegue el humor adecuado para Cuando trabajar. nos permitimos ser El camino del así, artista nos te estamos enseñará cómo negando separar una gran el estado de alegría. ánimo de la La manera más productividad. eficaz de También enfrentarnos te a los enseñará bloqueos a es valorar formar el grupos entusiasmo de del amor por ti racimos mismo creativos por en las encima vidas de que la llevamos. disciplina mecánica. Lo siguiente es una guía Pregunta. de esos racimos ¿Cómo creativos. puedo ampliar mi capacidad para Guía tener de racimos nuevas creativos. ideas? Cuando el Respuesta. camino del artista se publicó por Aprendiendo primera a vez, expresé mi miniaturizar a tu deseo de que crítico, surgieran a tu grupos de censor. camino del artista. Aunque tal vez no puedas Tuve expulsar la visión de que del todo a serían tu crítico, círculos dirigidos puedes por los aprender a propios trabajar compañeros, alrededor de la voz racimos negativa. creativos, Cuando en los usamos que las las páginas personas se matutinas y servirían las citas unas de con el otras artista como espejos diseñadas de fe, específicamente unidas para con el ponernos objetivo en contacto común de con desbloquearse nuestro yo creativamente. intuitivo y Mi no visión lineal, era que esos ampliamos círculos nuestra serían capacidad gratuitos, para tener que cualquiera nuevas ideas. podría formar uno. A medida que utilizando bajamos el libro como volumen texto del y ruido guía. blanco, de Tales las círculos en interferencias efecto se creadas formaron, por viejos y hábitos muchos y bloqueos, siguen formándose. nos sentimos más Esta ayuda y lúcidos apoyo más de capaces de artista a escuchar, artista, más de receptivos corazón a la corazón. creatividad y a su Son el a alma veces del camino sutil del artista llegada a y de la nuestra veta de conciencia. oro. No es sorprendente Pregunta. que muchos ¿Cuál es la idea terapeutas, errónea más instituciones común educativas, sobre la creatividad? centros de salud, Respuesta. universidades y profesores La idea errónea más pronto común es que empezaron a tendríamos que organizar abandonar grupos nuestras de vidas camino del actuales para artista poder por perseguir los que nuestros cobraban. sueños. Los Nos grupos resulta de más camino fácil del utilizar artista nuestros eran empleos, dirigidos familias, en lugar de situaciones convocarse financieras, sin obligaciones horarias, en la etcétera, medida en la que se como una mantenían forma fieles o a los formas principios de espirituales de la mantenernos, entre rehabilitación comillas, a creativa salvo. e De la ansiedad introducían que a la causa gente salir de en el nuestras uso de zonas las de confort herramientas y adentrarnos fueron en y el son proceso creativo. valiosos. Cuando nos permitimos Cualquier ser grupo que empieza cercenados con un así, liderazgo así nos estamos debería, negando sin una embargo, gran alegría. convertirse rápidamente La manera más eficaz en un de grupo enfrentarnos a los autónomo bloqueos que es al formar graduarse grupos de pasa a un racimos estatus de creativos liderazgo en las vidas entre que iguales llevamos. y sin ánimo Lo de siguiente lucro. es una guía No de esos existen racimos profesores creativos. acreditados del camino del Guía artista. de racimos creativos. Escogí no Cuando hacer el camino del franquicias artista se del publicó camino del por artista, primera vez, sino expresé mi ofrecerlo deseo como de que un surgieran regalo grupos de libre de camino del costes. artista. Yo creo que la Tuve la visión de que serían rehabilitación creativa, círculos en su mejor dirigidos versión, por los es propios un proceso compañeros, colectivo, no racimos jerárquico, creativos, de liderazgo en los que las entre personas iguales. se servirían En unas esto de otras difiere del como modelo espejos de académico fe y del unidas terapéutico. con el objetivo Cualquier común de profesional que desbloquearse utilice el creativamente. camino del artista Mi visión debería darse cuenta era que de esos el círculos objetivo final serían gratuitos, tendrían que ser que cualquiera racimos creativos podría formar uno, autónomos utilizando y el libro dirigidos como por sus texto propios y miembros. guía. Aunque los grupos Tales círculos, organizados en de efecto, forma se jerárquica formaron, tal y vez muchos puedan siguen funcionar como formándose. medios para tal Esta fin. ayuda y apoyo de artista En mis años de a artista, enseñanza y de viajes corazón a corazón, he encontrado con frecuencia son el alma resultados del camino del excelentes en artista grupos de iguales y de la veta de oro. Alguna vez me he topado No con es sorprendente situaciones que en muchos las que el terapeutas, camino del instituciones artista ha sido educativas, modificado sin centros de justificación. salud, universidades Y cada vez que se profesores subraya el pronto análisis empezarán a intelectual organizar o los grupos procesamientos de camino del terapéuticos artista por sin los que venga al cobraban. caso. Se Los corre el grupos de riesgo camino de del eliminar artista el desarrollo eran creativo. dirigidos en lugar de Muchas veces lo que convocarse podría sin más. interpretarse como En la neurosis medida o en la que un se problema de mantenían base muy fieles a los profunda, principios es espirituales simplemente de la una resistencia rehabilitación creativa. e introducían El camino del a la artista, gente la en meta el uso de de oro las y herramientas todos los demás fueron textos de y enseñanza son valiosos. libros de experiencia. Cualquier grupo que Su empieza intención con un es liderazgo enseñar así a la gente debería, a procesar sin embargo, las acciones convertirse de la creatividad rápidamente y a en un transformar grupo sus vidas autónomo a través de ellas. que al graduarse Ambos libros y pasa todos a un los estatus grupos de creativos liderazgo entre deberían iguales ponerse en práctica y sin ánimo de a lucro. través de la acción creativa. No existen No a profesores través de la teoría. acreditados del camino Como del artista, esto lo sé. Escogí El camino del no hacer artista y otros franquicias libros del camino del son artista, la destilación sino de ofrecerlo 30 como un años de regalo práctica libre de artística. costes. Mi creencia Yo creo y que la también mi rehabilitación experiencia creativa como profesora en su mejor versión es que todos es un nosotros proceso colectivo, somos lo bastante no jerárquico, sanos como de para liderazgo practicar la entre creatividad. iguales. En esto No difiere es una del empresa modelo peligrosa académico que y exija del terapéutico. facilitadores entrenados. Cualquier profesional Es que utilice nuestro derecho el camino propio del como artista seres humanos debería darse y algo cuenta que de podemos el hacer objetivo con final suavidad y de tendrían manera que ser colectiva. racimos creativos La creatividad autónomos es como y respirar. dirigidos por sus propios Puede que nos miembros. ayude en ciertas Aunque los grupos directrices, organizados pero de el forma proceso jerárquica lo hacemos tal vez nosotros puedan mismos. funcionar como medios Los grupos para tal creativos fin. en los que nos reunimos En mis años de como enseñanza compañeros y de viajes para desarrollar he nuestras encontrado con fuerzas, frecuencia han de ser resultados contemplados excelentes como en grupos de reuniones
tribales,
en las Alguna que los vez me he seres topado con creativos situaciones elevan, en las que celebran el camino del y artista actualizan ha sido el poder modificado creativo sin que nos recorre a justificación. todos. Y cada vez que se subraya el Directrices. análisis intelectual o los Utiliza un procesamientos proceso de terapéuticos 12 semanas sin que con venga una al caso, reunión semanal se corre el de riesgo 2 de a 3 minar horas. el desarrollo Las creativo. páginas matutinas y Muchas las veces citas lo con que el podría artista interpretarse son como neurosis imprescindibles o para un todos problema los de miembros base del muy grupo, profunda incluidos es simplemente los una facilitadores. resistencia creativa. Los ejercicios se El hacen camino del en orden artista, en el la grupo veta de oro con todos, y todos los demás incluido textos el de enseñanza, facilitador, son libros respondiendo de a las preguntas experiencia. y luego Su compartiendo intención las es respuestas enseñar a la en grupos gente de a 4, procesar las un acciones de la capítulo a la creatividad semana. y a transformar No compartas sus vidas tus a páginas través de matutinas ellas. ni con Ambos el grupo libros ni con y todos nadie. los grupos No creativos releas tus páginas deberían ponerse en matutinas práctica hasta bien a través de adelantado la el acción curso, creativa, en caso de que no te lo a pida través tu de la teoría. facilitador o tu propio Como artista guía esto interior. lo sé. El camino del artista 2. y otros libros Evita los son gurús la destilación de autoelegidos. 30 años Si hay de algún práctica emisario, artística. es el propio trabajo. Mi creencia y también Como mi colectivo experiencia compuesto como por todos los profesora que hacen el es que curso, todos ya nosotros sea en casa somos lo o fuera, bastante sanos cada como persona para es miembro practicar del la colectivo creatividad. en el mismo grado. No es una Ninguno empresa es más que peligrosa otro. que exija Mientras que puede facilitadores haber entrenados. profesores, facilitadores, Es nuestro en los derecho que se propio confía como seres a humanos lo largo de y esas algo que 12 podemos semanas hacer con suavidad para guiar a y de los manera demás por el colectiva. camino. La Tales creatividad es como facilitadores respirar. Han de estar dispuestos a Puede que nos compartir su ayuden propio ciertas material directrices y a correr pero el sus proceso propios lo hacemos riesgos nosotros creativos. mismos. Se Los trata grupos de creativos dialéctica en los que nos más reunimos que de como un compañeros un para proceso desarrollar nuestras igualitario fuerzas en grupo, han de ser contemplados más que como un proceso reuniones jerárquico. tribales en las que los seres 3. creativos Elevan, escuchan, celebran, cada y uno actualizan obtiene lo que el necesita poder del creativo grupo que nos recorre compartiendo a el todos. material y escuchando a los demás. Directrices. No necesitamos comentar lo que comparte Utiliza otra un persona proceso para de ayudarle. 12 semanas Debemos con una abstenernos reunión semanal de intentar de 2 a 3 arreglar horas. a alguien. Las páginas Cada grupo matutinas diseña y las una citas canción con el cooperativa y artista creativa son de la rehabilitación imprescindibles creativa. para todos los miembros La del canción grupo, de cada grupo es incluidos única los para ese grupo. facilitadores. Igual que Los una familia de ejercicios se ballenas hacen en se orden inicia en el grupo y se con construye todos, a base de incluido ecos el para facilitador, establecer su posición. respondiendo a las preguntas Cuando estés escuchando, y luego compartiendo recorre las el círculo respuestas sin en hacer grupos de comentarios 4, un excesivos capítulo sobre lo que a la oigas. semana. El No círculo compartas tus en páginas tanto que matutinas forma es muy ni con el importante. grupo ni con nadie. Se supone No que releas debemos tus ser páginas testigos los matutinas unos de los otros. hasta bien adelantado No el tenemos curso. que controlar. En caso de que te lo pida tu A la hora de facilitador compartir o tu ejercicios, propio guía los grupos interior. de 4 dentro de los grupos 2. más numerosos Evita también son los gurús importantes. autoelegidos. Con 5 se Si hay tiende a algún la emisario, desorganización es el propio en cuanto a trabajo. las restricciones Como de colectivo tiempo. compuesto por Con todos 3 los que hacen el no hay curso, suficiente ya sea experiencia en de casa contraste. o fuera. Evidentemente Cada persona no es todos miembro los del grupos son colectivo divisibles en el entre mismo 4. grado. Ninguno Solo es inténtalo más que cada otro. vez que puedas. Mientras que puede haber profesores, facilitadores, Respetaos en los que se los unos confía a los otros. a lo largo de esas Asegúrate 12 de que cada semanas miembro para recibe guiar a en los igualdad demás de por el condiciones, camino. respeto Tales y compasión. facilitadores han de estar Cada persona dispuestos debe a tener compartir su derecho propio a dar material voz a sus y a propias correr heridas sus y sueños. propios riesgos creativos. Nadie tiene que ser arreglado Se por trata de otro una miembro del dialéctica grupo. más que Este de es un proceso monólogo. interno, Un proceso profundo igualitario y potente. en grupo, No más existe que un una proceso forma correcta jerárquico. de hacerlo. El amor es 3. importante. Sea Escucha. amable contigo mismo. Cada uno Ser obtiene lo que amables los necesita unos del con grupo, los otros. compartiendo el material y escuchando a los 5. demás. No Espera necesitamos cambios en la comentar lo que composición del comparte grupo. otra persona para ayudarle. Muchas personas Debemos terminarán abstenernos el proceso de las de 12 intentar semanas arreglar y otras a alguien. no lo harán. Cada grupo Muchas diseña veces se una produce un canción periodo cooperativa de y rebelión creativa o de de la barbecho rehabilitación después de las creativa. 12 semanas, La canción de con cada la grupo gente es única regresando para ese después grupo. a las disciplinas. Igual que una familia Cuando de lo ballenas hacen, se inicia siguen encontrando y se que el construye proceso a base de ecos se desarrolla para dentro establecer de su ellos posición. durante un año. Cuando estés escuchando, unos cuantos recorre años, el círculo o sin hacer muchos años comentarios después. excesivos sobre lo que Muchos oigas. grupos tienen tendencia El a círculo, separarse en entre tanto las que semanas forma, 8 es muy a 10. importante. Giros Se creativos supone que de debemos ser 180 grados, testigos los unos por los de los sentimientos otros. de pérdida No tenemos que asociados al controlarlos. final del grupo. A la hora de compartir Enfréntate a esa ejercicios, realidad los como grupos grupo. de 4, Tal vez dentro os de los ayude a grupos seguir más juntos. numerosos, también son importantes. 6. Con Sé 5 autónomo. se tiende a la No puedes controlar tu desorganización propio en cuanto a las proceso y restricciones mucho de tiempo. menos el de los demás. Con 3
No hay Has de saber que en suficiente ocasiones experiencia de te sentirás contraste. rebelde. Evidentemente, Habrá veces no todos que no los querrás grupos son hacer todas divisibles tus entre páginas 4. matutinas Solo ni inténtalo tus ejercicios cada vez que en puedas. las 12 semanas. 4. No pasa nada por tener una Respetaos recaída. los unos a No los puedes otros. hacer este proceso Asegúrate a la de que perfección, cada así miembro que recibe en relájate. igualdad de Sé amable condiciones, contigo respeto mismo y y compasión. sujétate el sombrero. Cada persona debe Incluso tener cuando derecho sientas a que dar no está voz a ocurriendo sus nada, propias heridas estarás y cambiando sueños. a gran velocidad. Nadie tiene que Este ser cambio es arreglado una por otro miembro del profundización grupo. en tu propia intuición, Este es un en tu proceso propio yo interno, creador. profundo La y estructura potente. del curso consiste en No cruzar existe sin una forma peligro correcta el de puente hacerlo. que conduce a El un amor nuevo es reino importante. de conciencia Sé espiritual amable creativa. contigo mismo. Sed amables los unos 7. con los otros. Quiérete a ti mismo. 5. Si el facilitador te Espera resulta de cambios algún en la modo composición del equivocado, grupo. cámbiate Muchas de grupo personas o funda terminarán uno tú el mismo. proceso de las 12 Busca semanas y constantemente otras tu no lo propia harán. guía interior, más Muchas que un veces guía se exterior. produce un periodo de Lo que rebelión buscas es o de formar una barbecho relación de después un las 12 artista semanas, con el la gran gente creador. regresando después Mantén a las raya a los disciplinas. gurús. Cuando lo Dentro hacen, de ti mismo siguen tienes encontrando tus que el propias proceso respuestas. se desarrolla Dentro unas de palabras ellos para durante terapeutas, un año, profesores, unos instructores de cuantos escritura y años, otros líderes o muchos del camino años del después. artista. Gracias Muchos por el grupos tienen maravilloso trabajo tendencia que a hacéis. separarse entre las Aunque semanas sé que muchos de 8 a vosotros 10, utilizáis el giros camino del creativos de artista 180 para dirigir grados, a grupos, por los espero y sentimientos de deseo pérdida que sigáis asociados al explorando final del vuestros grupo. intereses usando el Enfréntate camino a esa del realidad artista como grupo. para vuestro Tal vez propio os ayude a proceso. seguir juntos. Os animo a seguir vuestra propia 6. versión creativa, Sea autónomo. a pelear por No vuestro puedes propio controlar tu norte propio verdadero. proceso y mucho Encontraréis menos el de que el los proceso demás. de facilitar Has de saber es que una en ocasiones continuación te de sentirás vuestra rebelde. propia experiencia. Habrá de veces que no crecimiento. querrás hacer todas tus No puedo páginas afirmar con matutinas suficiente ni énfasis tus ejercicios que la en las fama 12 y semanas. el recorrido de el No camino pasa del nada por artista tener una recaída. no deban utilizarse No de puedes maneras hacer que este proceso a la difieran de forma perfección, así que sustancial relájate. de las técnicas Sé del camino amable del contigo artista mismo que se describen y en el sujétate libro. el sombrero. He probado las Incluso cuando herramientas sientas durante que una no está década y ocurriendo media nada, para estarás asegurarme de cambiando que a gran aguanten la velocidad. travesía. Este Os cambio pido que es os una abstengáis profundización de en tu presentaros propia como intuición, en expertos tu del propio camino del yo artista. creador. Aunque La estructura utilicéis del el curso libro consiste en vuestras cruzar consultas, sin peligro os el pido que puente que recordéis conduce a un nuevo que la reino sabiduría del de camino del conciencia artista espiritual creativa. es una experiencia colectiva, no 7. jerárquica. Quiérete He oído a ti hablar mismo. de abusos Si de el este facilitador te principio, resulta de como algún por modo ejemplo equivocado, la exigencia de un líder cámbiate de grupo de que o se funda leyeran uno las tú páginas mismo. matutinas en el Busca grupo. constantemente tu Eso no propia está en guía el espíritu interior, del libro. más que un guía exterior. Los grupos con Lo que facilitador buscas es formar deberían una llegar a relación una de un graduación artista para con el convertirse en gran grupos creador. libres, dirigidos Mantén a por raya a iguales. los gurús. Dentro Unas de ti palabras mismo para los tienes clientes tus de los propias terapeutas. respuestas. Recordad, por favor, Unas palabras que el propio para terapeutas, libro sigue siendo profesores, la fuente instructores de primaria de las escritura y otros enseñanzas líderes del camino del artista. Y que tu interpretación Gracias por el y tu maravilloso trabajo trabajo con que el libro y hacéis. con sus herramientas Aunque sé que muchos son de los elementos vosotros centrales utilizáis en el tu camino del rehabilitación. artista para Te dirigir a recuerdo que el grupos, trabajo es tuyo. espero y deseo No es algo que que se sigáis haga bajo la explorando influencia vuestros de un intereses maestro mágico. usando el camino del Por artista favor, para sé vuestro dueño propio de tu proceso. rehabilitación. Os animo a seguir Porque te vuestra propia pertenece versión a ti. creativa, a pelear Gracias. por vuestro propio Estoy norte encantada de que el verdadero. camino del artista Encontraréis se use en tantos que el proceso de contextos, facilitar en institutos es y una universidades, continuación por de vuestra terapeutas propia y por grupos de experiencia compañeros. crecimiento. Ofrezco de No nuevo puedo el afirmar con recordatorio de que suficiente el camino del énfasis artista, que se la use fama y según el el recorrido espíritu del del libro, el camino tal del y artista como está escrito. no deban utilizarse Siempre de se maneras puede que consultar el difieran texto. de forma sustancial Este es un de las camino técnicas individual del camino del que puede artista verse que se facilitado describen por en el libro. proceso de grupo. He probado las Si no puedes herramientas durante encontrarlo, una empezar década un y grupo, media considera para que tú y asegurarme el de que libro aguanten la formáis travesía. uno. Os pido que os Pasen. abstengáis Para de aquellos que presentaros formen un como grupo de expertos compañeros, del camino del artista. no hace falta que conviertas Aunque utilicéis el camino del libro artista en vuestras consultas, en una empresa de hacer os pido que dinero. recordéis Ni para mí ni para que ti. la sabiduría del camino Recomiendo del que artista sigas la práctica es una experiencia espiritual colectiva del diezmo, no jerárquica. es decir, que compres he oído el libro hablar y de que abusos después de este lo pases. principio, como por ejemplo la exigencia de un Apéndice, líder de grupo mezcla de de que se rastros. leyeran las páginas matutinas La formación en el de un grupo. círculo sagrado.
Eso no está en el Cuando yo era espíritu del niña, libro. uno de mis héroes Los grupos favoritos con era Johnny facilitador Appleseed. deberían llegar a una Me encantaba la graduación idea de un para vagabundo convertirse en errante que grupos viajaba libres, por América dirigidos por y iguales. dejaba un rastro de flores de manzana. Unas palabras para los Mi esperanza es clientes que este de los libro también terapeutas. haga que la tierra florezca. Recordad, por que favor, surjan que el artistas propio y libro círculos de sigue siendo artistas. la fuente primaria Confiando de en las que esto sea enseñanzas así, del camino la del intención artista. del siguiente Y que ensayo tu interpretación es utilizarlo y tu para trabajo con establecer el tu libro y propio con sus círculo de herramientas artista. son los Mi elementos experiencia centrales como en tu profesora rehabilitación. es que una atmósfera Te de recuerdo que seguridad el y trabajo confianza tuyo. es no es esencial algo para que el se haga crecimiento bajo la creativo. influencia de un maestro mágico. He encontrado que las Por siguientes favor, directrices sé ayudan dueño a la hora tu de establecer esa rehabilitación, atmósfera. porque te pertenece El a ti. círculo sagrado. Gracias. El arte es Estoy un acto del encantada alma, de que el camino no del del artista intelecto. se use en tantos Cuando nos contextos, enfrentamos a los sueños de la institutos gente, y universidades, a sus por visiones, terapeutas en y por realidad grupos estamos de en el mundo compañeros. de lo sagrado. Ofrezco de nuevo el recordatorio Nos de que el relacionamos camino con del artista fuerzas y se energías use mayores según que el espíritu nosotros del mismos. libro, tal Nos como está implicamos en escrito. una transacción Siempre sagrada se de puede la que solo consultar el conocemos texto. un poco. Este es un camino individual que puede verse Por estas facilitado razones por el es proceso obligación de grupo. que cualquier reunión Si no de puedes artistas encontrar o se empezar forme un con el grupo, espíritu considera de una que tú y el confianza libro sagrada. formáis uno. Invocamos al Pasa. gran creador cuando Para aquellos invocamos que formen nuestra un grupo propia de creatividad. compañeros, No y hace esa fuerza falta que creativa conviertas tiene el poder de camino cambiar artistas vidas en una cumplir empresa de destinos, hacer dinero. responder Ni para a mí nuestros ni para sueños. ti. Recomiendo En que nuestras sigas la vidas práctica humanas muchas espiritual veces tenemos del diezmo. impaciencia, Es decir, mal humor, que compres nos el comportamos de libro forma y que inadecuada. después lo pases. Comprobamos que es difícil tratar a nuestros íntimos Apéndice, con el amor que mezcla de realmente rastros. sentimos por ellos. La formación de A un pesar de círculo esto, se sagrado. mantienen a nuestro lado. Cuando porque yo están era niña, honrando uno de un mis grado héroes de familia favoritos mayor era Johnny y más Appleseed. elevado. Me Incluso encantaba en la nuestros idea de arranques un vida. vagabundo errante que viajaba Ese por es su América compromiso. y dejaba un rastro de Como flores de artistas manzana. formamos parte de una tribu Mi esperanza es que este antigua y libro sagrada. también haga que la tierra Somos los florezca, portadores de la que verdad de surjan el espíritu artistas y nos círculos de atraviesa a artistas. todos. Confiando Cuando en que tratamos esto los sea unos así, con los otros, la intención del estamos siguiente tratando no ensayo solo con nuestras es utilizarlo para personalidades establecer humanas, tu propio sino también círculo con de el artista. tropel de ideas, Mi experiencia visiones, como relatos, profesora poemas, es que una atmósfera de canciones, seguridad y esculturas, confianza es artefactos esencial para el invisibles, crecimiento creativo. pero siempre presentes, He que encontrado abarrotan el que las templo de la siguientes directrices conciencia, ayudan esperando a la su hora de momento establecer nacer. esa atmósfera. Tenemos que El ser círculo matronas sagrado. de sueños, los unos El arte es para un los acto otros. del alma, no del No podemos intelecto. dar a luz los unos Cuando nos por los enfrentamos otros, a los sueños de la gente, pero podemos a sus apoyar el visiones, parto por en el que realidad cada uno estamos de en el nosotros mundo de lo debe sagrado. pasar para dar a luz a Nos su arte relacionamos y con conducirlo a la fuerzas y madurez. energías mayores que nosotros Por todas mismos. estas razones, Nos implicamos el en círculo una sagrado transacción sagrada debe de la que existir solo en cualquier conocemos lugar un poco. donde se dé Su la sombra, creación. no su forma. Es este anillo Por estas protector, razones es obligación esta frontera que del cualquier alma, reunión de lo que nos da artistas vida se al forme más con alto el nivel. espíritu de una confianza Dibujando y sagrada. reconociendo el círculo sagrado, Invocamos al gran declaramos creador que los principios cuando invocamos están por nuestra encima propia de las creatividad. personalidades. Y esa fuerza creativa En el seno tiene de el poder de nuestros cambiar compañeros vidas, convocamos al espíritu, cumplir destinos, al servicio de un responder bien a más nuestros alto sueños. y de una fe en el En logro nuestras de vidas nuestro humanas propio muchas bien. veces tenemos En ese impaciencia, seno no hay mal lugar humor, para la envidia, nos comportamos la de forma maledicencia inadecuada. o la crítica. Comprobamos ni que para es el mal difícil humor, tratar a la nuestros hostilidad, íntimos con el amor que sarcasmo, realmente sentimos por el andar ellos. a codazos por A pesar de conseguir esto, una se mantienen posición. a nuestro lado Tal porque vez están estas honrando un actitudes grado de tengan familia su lugar mayor en el mundo y más elevado, pero no nos incluso son en propios nuestros como arranques de ira. artistas. El éxito Ese se es su produce en compromiso. grupos. Como Dibujar un artistas círculo formamos sagrado parte de crea una una esfera esfera de de seguridad seguridad y sagrada. y un centro de atracción Somos los de portadores nuestro de la propio verdad de bien. que el espíritu, Al nos rellenar atraviesa con a fidelidad todos. esa instancia, Cuando tratamos los atraemos unos lo con mejor los hacia otros, nosotros. estamos tratando Atraemos no solo a las con nuestras personas que personalidades necesitamos, humanas, sino también atraemos con el tropel los de dones ideas, a los que mejor visiones, uso podamos relatos, dar. poemas, El canciones, círculo sagrado se esculturas, construye sobre el artefactos respeto y la invisibles, confianza. pero siempre La imagen presentes, es que la del abarrotan el jardín. templo de la conciencia. Cada planta tiene su esperando nombre y su su momento lugar. de nacer. No hay flor que Tenemos cancele que la ser necesidad de matronas otra de flor. sueños. Cada Los unos capullo para tiene los su otros. propia No podemos dar a irreemplazable luz los unos por los otros. que nuestras manos de Pero jardinero podemos sean apoyar el delicadas. parto Por no el que arranquemos cada de uno de raíz nosotros las ideas de debe nadie pasar antes para dar de a que tengan luz a tiempo su de arte florecer y conducirlo a la madurez. Atendamos el proceso de crecimiento, Por todas estas razones, de latencia, el círculo los sagrado ciclos
debe existir en cualquier lugar donde se dé la creación. No nos precipitemos Es nunca este anillo protector a la hora de juzgar esta frontera ni del seamos alma, temerarios lo que nos da por vida nuestra al más urgencia alto en nivel. forzar un crecimiento Dibujando y antinatural. reconociendo el círculo sagrado, que haya siempre un declaramos lugar que los principios para que el bebé están por artista lo encima intente, de las personalidades. vacile, fracase, En lo el seno intente de de nuestros nuevo. compañeros convocamos Recordemos al que en el espíritu mundo de la al servicio naturaleza, de un bien más toda alto pérdida y de tiene una significado. fe en el logro de Lo nuestro mismo es propio cierto bien. para nosotros. En ese seno Bien utilizado, no hay lugar un fracaso para la envidia, creativo, la puede ser el maledicencia abono que o la alimenta el crítica, éxito creativo ni de para la el mal siguiente humor, temporada. la hostilidad, Recuerda, el sarcasmo, nos hemos metido el andar en a esto codazos a largo por conseguir plazo, una posición. para la maduración Tal y vez para la estas cosecha, actitudes no tengan para el su lugar chute en el rápido. mundo, pero no El arte nos son es un propias acto como del artistas. alma. La El nuestra éxito se es produce una en comunidad grupos. espiritual. Dibujar un círculo Llevo sagrado 25 crea una esfera años de trabajando seguridad como artista y un centro de y durante los atracción últimos de nuestro 15 propio bien. he dado clases Al de rellenar con rehabilitación fidelidad creativa. esa instancia, En ese tiempo atraemos lo he mejor tenido hacia numerosas nosotros. oportunidades de Atraemos a las experimentar de primera personas mano que necesitamos. lo que significa carecer de Atraemos apoyo los creativo dones a los que y lo mejor que uso supone podamos encontrarlo. dar. Muchas El veces círculo sagrado se marca la construye diferencia sobre el entre el respeto éxito y la y el confianza. fracaso, La imagen entre la es esperanza la del jardín. y la desesperación. Cada planta tiene su nombre y su De lugar. lo que estamos hablando No aquí hay flor es el que poder cancele de la romper necesidad con de la otra aislamiento. flor. Cada Como en cualquier capullo otro tiene su proceso de propia rehabilitación. e irreemplazable Este belleza. acto es un potente primer Que paso. nuestras manos de jardineros La sean rehabilitación delicadas. creativa, No como arranquemos de cualquier otra raíz rehabilitación, las ideas de nadie puede antes verse de que apoyada tengan por la tiempo de compañía florecer. de personas afines. Atendamos el proceso Para de una crecimiento, rehabilitación, los de grupos de latencia, 12 pasos los parecen ciclos, funcionar la especialmente bien. fructificación, la siembra. Para rehabilitarse hacia No nos algo, precipitemos los grupos nunca creativos a la hora tienen de resultados juzgar, notables. ni seamos temerarios. Cuando por la gente nuestra me urgencia pregunta cuál en creo forzar que un es el factor crecimiento individual más antinatural. importante para Que que un haya artista siempre un lugar mantenga su para que el productividad. bebé artista lo Sé intente, que se supone que debo vacile, decir fracase, algo tipo lo intente de soledad o ingresos Recordemos que en el mundo de la independientes, naturaleza o alguien que se toda ocupe de los pérdida tiene niños. significado. Todas estas cosas Lo son mismo es positivas cierto y para mucha nosotros. gente lo ha dicho. Bien Pero lo que utilizado, yo creo que un es fracaso mejor y más creativo importante puede que ser el cualquiera abono de que estas alimenta cosas el éxito creativo es lo de que la yo siguiente llamo temporada. un espejo creyente. Recuerda, nos Dicho hemos con palabras metido en sencillas, esto un a espejo largo creyente plazo, es un para la amigo de tu maduración y creatividad. para la cosecha, Alguien que no cree para en el ti chute y en tu rápido. creatividad. El arte Como artistas es un podemos acto del construir alma. lo que yo llamo La grupos nuestra creativos, es una comunidad un círculo espiritual. sagrado de espejos creyentes. Llevo 25 para años potenciar el trabajando como crecimiento artista de cada cual y durante los últimos para ser un 15 espejo del he dado sí clases de la de creatividad rehabilitación de cada creativa. uno. En ese Por mi tiempo, experiencia, he tenido numerosas podemos beneficiarnos oportunidades de mucho del experimentar apoyo de primera de otros mano que comparten lo que nuestros significa sueños carecer de vivir apoyo vidas más creativo completas. y lo que supone Sugiero formar un encontrarlo. grupo semanal Muchas veces y hacer juntos marca los la ejercicios diferencia del entre el libro, éxito compartiendo y el comparando fracaso, cada respuesta. entre la esperanza Muchas veces y el la hallazgo de otra desesperación. persona puede De disparar lo que estamos un hallazgo hablando propio. aquí Es el poder Recuerda, de romper vivimos con el en una aislamiento. cultura que es tóxica Como en para cualquier el otro arte. proceso de Florecen por rehabilitación. doquier un número Este notable acto de mitos es un potente tóxicos primer sobre paso. los artistas. La Además de la rehabilitación fama de creativa, andar como siempre en cualquier la otra ruina de ser rehabilitación, irresponsables, puede verse drogadictos y apoyada por la locos, compañía de los personas artistas son afines. tildados también de Para egoístas, una rehabilitación, alejados los de la grupos de 12 realidad, pasos parecen megalómanos, funcionar tiranos, especialmente bien. depresivos, Para y sobre todo rehabilitarse gente que hacia quiere algo, que la dejen los en grupos paz. creativos tienen resultados Por lo menos notables. estamos seguros de que Cuando nos la gente me convertiremos pregunta en eso. cuál creo que es el factor Pregunta a un individual artista más en importante ciernes por qué para tiene que un miedo de artista profundizar mantenga en su productividad y te dirá: sé que se supone que No debo estoy decir seguro de querer algo pasar tipo solo soledad el resto de mi vida. o ingresos independientes. En América tendemos o alguien a que se confundir ocupe a de los los artistas niños. con los cowboys. Todas estas cosas son positivas Vemos a los y mucha artistas gente como lo ha dicho. solitarios, Pero lo que yo creo que es autosuficientes mejor y y muy más tenaces, importante que cualquiera siempre de estas cabalgando cosas hacia el horizonte es lo para que yo hacer llamo nuestras cosas un a espejo solas. creyente. Con perdón del chiste, Dicho con palabras la analogía sencillas, del vaquero un es espejo caca de la creyente vaca. es un amigo La de mayoría tu de creatividad. nosotros disfrutamos de Alguien un que poco cree de en ti compañía. y en tu creatividad. Uno de los grandes secretos Como artistas culturales podemos es el hecho de construir que a lo que los yo llamo artistas grupos les creativos. gustan los otros un círculo artistas. sagrado de espejos Pensemos en creyentes ello un momento. para potenciar ¿Qué el pintaban los crecimiento de cada impresionistas? cual. El Para ser un almuerzo espejo de del unos con sí otros. de la creatividad ¿Sobre de cada qué uno. escribía el grupo de Por mi Bloomsbury? experiencia,
Podemos sobre escenarios beneficiarnos mucho del apoyo los de unos otros con los otros. nuestros sueños. ¿Con quién hacía vidas más películas completas. John Cassavetes? Sugiero Con sus formar un amigos. grupo semanal ¿Por qué? y hacer Porque juntos creían los ejercicios unos del libro, en los otros compartiendo y y disfrutaban comparando cada ayudándose respuesta. a hacer realidad sus sueños. Muchas veces el hallazgo de A los otra artistas persona nos puede gustan otros disparar un artistas. hallazgo propio. Esto se supone Recuerda, que no hemos de saber. vivimos en una cultura Se nos que es anima a tóxica creer que en la para el arte. cumbre no hay sitio Florecen para por doquier todos. un número notable de Chorradas. mitos tóxicos El agua sobre busca los su artistas. propio nivel y el agua Además de la sube fama de andar colectivamente. siempre en la ruina, de ser Los artistas se ayudan los unos a los drogadictos y otros con locos. frecuencia. Los Siempre lo artistas hemos son hecho. tildados también Aunque de la egoístas, mitología diga lo contrario. alejados de la realidad. La verdad es que cuando lo hacemos megalómanos, pasan cosas tiranos, muy poderosas. depresivos, Daré un ejemplo. y sobre todo gente que el director quiere de que la cine, dejen Martin en paz. Scorsese, desarrolló, Por lo dio menos forma estamos y seguros afinó de que nos el convertiremos guión en de eso. la lista de Schindler Pregunta a un y luego artista en le pasó el ciernes proyecto a por su qué tiene amigo miedo de Steven profundizar en su Spielberg creatividad porque y tenía te la dirá, sensación de que este material no estoy debía seguro ser de suyo. querer pasar solo Este el acto resto de mi vida. generosidad creativa tampoco En América cacareado tendemos a dio confundir a los finalmente a artistas Spielberg con su mejor cowboys. oportunidad de ganar Vemos un a los Oscar artistas como como un solidarios, verdadero director. autosuficientes, Aunque y muy Scorsese tenaces. sabía que al menos Siempre ese cabalgando año hacia el aquello le horizonte para costaría hacer el Oscar a nuestras él. cosas a Y solas. sin embargo, en lo que Con leemos perdón sobre del ellos en la chiste, prensa, la estos analogía del hombres vaquero están es caca de la enfrentados vaca, el uno al otro. La mayoría de Artista nosotros contra artista. disfrutamos de un poco Como de atletas compañía. de naciones Uno de los enemigas grandes en secretos nuestras culturales miniguerras, las es el hecho de que a olimpiadas. los artistas Chorradas, les gustan nuevamente. los otros artistas. El éxito Pensemos en ello un sucede en momento. grupo. ¿Qué pintaban Como los artistas debemos impresionistas? encontrar a quienes El creen en almuerzo nosotros de unos y a con otros. aquellos en quienes nosotros ¿Sobre qué creemos. escribía el grupo y de unirnos Bloomsbury? en busca de apoyo, Sobre ánimo cenar y y protección. cotillar. Los Recuerdo unos estar con sentada en nosotros. una habitación de ¿Con hotel quién hace hacía 20 años películas con dos John directores de Cassavetes? cine muy pocos Con sus conocidos amigos entonces. ¿Por qué? Brian Porque De Palma creían los y unos Steven en Spielberg. los otros y Scorsese, disfrutaban que entonces era ayudándose a mi hacer prometido, realidad sus sueños. se encontraba en Francia. A los y a mí artistas me estaban nos consolando gustan sus otros dos amigos artistas. en torno Esto a se una supone pizza a que no domicilio. hemos de saberlo. Spielberg Se nos anima a hablaba creer de que en una la película que cumbre no deseaba hay hacer sitio sobre para el todos. fenómeno ovni. Chorradas. Había poco El agua apoyo busca para su el propio proyecto nivel y y el Spielberg agua estaba sube desanimado. colectivamente. Aunque el proyecto en sí Los le artistas se emocionaba. ayudan los unos a los ¿Qué otros hacer? con frecuencia. De Palma Siempre le lo animó a hemos seguir hecho. el dictado de Aunque su la corazón mitología diga y lo hacer contrario. esa obra de arte. La verdad es que cuando lo Esa hacemos película se pasan cosas muy convirtió en poderosas. encuentros Daré en la un tercera ejemplo. fase. El director de cine, Cuento esta historia Martin Scorsese, no por soltar desarrolló, nombres dio conocidos, forma sino y para afinó trasladar la idea el de que hasta guión los de la más lista de ilustres Schindler, entre nosotros y luego le no pasó siempre el fueron tan proyecto a su ilustres amigo, como artistas Steven y no Spielberg, estarán nunca porque tenía la al otro sensación lado de de que los ese miedos y material las dudas debía ser que son suyo. parte del territorio Este creativo. acto de generosidad Estos creativa miedos y dudas tampoco siempre cacareado serán para todos dio nosotros finalmente a Spielberg algo por su lo que mejor pasar con oportunidad de ayuda ganar de un nuestros Oscar amigos. como un verdadero Todos empezamos de la director. misma manera. Aunque Scorsese ricos sabía en que al sueños menos y en ese nada año más. aquello le costaría Si tenemos el Oscar a suerte, él. encontramos Y amigos sin embargo, que en lo crean que en leemos nuestros sobre sueños ellos con en la nosotros. prensa, estos Cuando hombres sucede, están ese enfrentados grupo el creativo uno se al convierte en otro. un imán Artista para atraer contra nuestro artista. bien. Como Llevo atletas mucho de tiempo naciones enseñando el enemigas camino del en artista. nuestras miniguerras, He las descubierto que, olimpiadas. si bien no creo en un Chorradas, chute rápido, nuevamente. pueden lograrse beneficios. El éxito sucede deprisa en grupo y de forma sostenible. Como artistas debemos Especialmente encontrar a quienes si creen la gente en está nosotros dispuesta a y a agruparse en aquellos en racimos. quienes nosotros Cuando creemos. viajo para dar y clases unirnos es en con el busca de objetivo apoyo, de dejar ánimo tras de mí y protección. racimos creativos Recuerdo en cada estar lugar, sentada en una habitación para que de las hotel hace personas 20 puedan años trabajar con dos unidas directores de en su cine muy nutrición pocos conocidos y se apoyen las entonces. unas a las otras a Brian De largo Palma plazo. y Steven En Spielberg. Chicago hay un grupo Scorsese, que lleva que años entonces era mi reuniéndose. prometido, se Empezó encontraba con en preguntas Francia como, y a mí me ¿seré estaban capaz de consolando volver sus a dos escribir? amigos en Me torno a gustaría una mejorar, pizza, pero pero me da miedo. Spielberg Y hablaba de realmente una quiero ser película que productivo. deseaba hacer Y sobre me el gustaría fenómeno escribir una obra ovni. de teatro. Había poco Años apoyo después, para el proyecto. el grupo es y el mismo, Spielberg pero las estaba preguntas son desanimado. muy distintas. Aunque el proyecto ¿Quién en organiza sí la le fiesta emocionaba por la nominación ¿Qué al hacer? Emmy de Ginny? De Palma Y le animó a ¿es seguir bueno el para dictado Pam que de haga su corazón tercera obra con y el hacer mismo esa grupo obra de de teatro? teatro? Esa película Como se personas convirtió creativas, en nuestro fin encuentros es animarnos en la las unas a fase. las otras. Cuento Ese esta fue mi historia objetivo cuando no por escribí El soltar camino del nombres artista, conocidos, y también sino lo para es a la hora trasladar de la idea enseñar. de que hasta los más Mi ilustres
esperanza es que entre vuestro nosotros sea no animar siempre a los fueron tan sueños de ilustres otros, como así artistas, como los y vuestros. no estarán nunca Las ideas al otro lado de creativas los miedos y criaturas las del dudas, cerebro. que son parte Como a del todas las territorio criaturas, creativo. hay que darles Estos miedos y nacimiento. dudas Y siempre este serán nacimiento para es una todos experiencia nosotros tanto algo por lo que personal como pasar con colectiva. ayuda de nuestros amigos. Hace poco tuve Todos el privilegio empezamos de la misma actuar como manera, matrona de un ricos libro, en mi propio sueños racimo y en nada creativo. más.
Mi amiga si tenemos Sonia suerte, Choquet, encontramos una amigos vidente y que profesora, crean en nuestros sueños pudo con dar forma a nosotros. sus largos años Cuando de sucede, experiencia ese en grupo un creativo conjunto se de convierte en herramientas un de imán incalculable para valor. atraer nuestro bien. The Secret Llevo mucho Pathway. tiempo enseñando el Como camino amiga del suya, artista. He cada noche descubierto recibí que, su libro si por bien entregas no creo en en un mi chute fax, rápido, yo pueden le lograrse respondí también por beneficios fax, creyendo deprisa en y ella de cuando forma ella, sostenida. como todos los artistas, Especialmente tenía si la gente problemas está para dispuesta a creer en sí agruparse misma. en racimos. Criada como tantos Cuando de viajo nosotros, para dar clases, para es con esconder el su objetivo luz de dejar creativa tras de bajo mí un selemín, racimos no creativos fuera en cada hacer que lugar, su resplandor para que las matizara la luz personas de los puedan demás. trabajar unidas Sonia en su experimentó nutrición dudas, y se miedo apoyen las unas y a una las fe otras cada a vez largo más plazo. profunda. A medida En que Chicago atravesaba esas hay un grupo barreras que lleva creativas años que se encuentran reuniéndose. en el camino, Empezó con hacia el preguntas como, nacimiento creativo. ¿seré capaz de volver a escribir? Sé que entre vosotros O me hay gustaría algunos mejorar, que temen pero me da asumir miedo. proyectos que Y parecen realmente exigir quiero muchas ser noches productivo. oscuras del Y alma. me gustaría escribir una obra Dejadme de que os teatro. sugiera que esas noches Años después, también pueden el grupo ser es el noches mismo, pero las estrelladas, preguntas son muy distintas. como dicen las hermosas ¿Quién organiza la palabras fiesta españolas? por la nominación al Emmy de Damos Jimmy? gloria a Y Dios es bueno para a través Pam de que haga los su frutos tercera de obra nuestras con el vidas. mismo grupo de teatro. Joel S. Como Coulson. personas creativas, nuestro fin es animarnos Como las unas a constelaciones las otras. vecinas, Podemos ese fue mi objetivo servirnos cuando los unos escribí a los El Camino otros, del tanto de Artista, guías y como también de lo compañeros. es a la hora de enseñar. Al hacer tu camino de artista, Mi esperanza es que deseo vuestro más objetivo profundo sea para ti animar a los es la sueños de compañía otros, de luces así como los amigas vuestros. y la generosidad Las de ideas alumbrar los creativas son caminos de los criaturas demás del cerebro. mientras pasamos Como a todas las temporalmente por la criaturas, oscuridad. hay que darles Sabed nacimiento. bien esto. Y este El nacimiento éxito es una ocurre experiencia en racimos tanto y personal nace como de la colectiva. generosidad. Hace Formemos poco constelaciones tuve el de espejos privilegio de creyentes actuar como y matrona de un hagámonos con libro en nuestros mi propio poderes. racimo creativo. Mi Reglas amiga del Sonia círculo Choquet, sagrado. una dotada 1. vidente y profesora, La creatividad pudo dar florece forma a en sus los largos lugares de años seguridad y experiencia aceptación. en un conjunto 2. de herramientas de La incalculable creatividad valor. crece entre The amigos Secret y se Pathway. marchita entre enemigos. Como amiga suya, 3. cada noche recibí su Todas libro las por ideas entregas creativas en son mi niños fax. que merecen Yo le nuestra respondí protección. también por fax, creyendo 4. en ella cuando ella, Todo como éxito todos los creativo artistas, tenía problemas precisa de para creer en fracasos sí misma. creativos. Criada como 5. tantos de nosotros, Desarrollar para nuestra esconder creatividad es su una luz confianza creativa bajo sagrada. un selemín, no fuera 6. a hacer que su resplandor Violar la matizara creatividad la de luz otro de los demás. es violar una confianza Sonia experimentó sagrada. dudas, miedo 7. y una fe cada La vez más retroalimentación profunda creativa a medida debe que apoyar al atravesaba niño esas creativo. barreras creativas que se Nunca encuentran en avergonzarle. el camino hacia el 8. nacimiento creativo. La retroalimentación Sé creativa que entre debe vosotros construirse hay sobre algunos las que fortalezas. temen asumir proyectos Nunca que parecen centrarse exigir en las muchas debilidades. noches oscuras del alma. 9. Dejadme que El os éxito sugiera que esas ocurre en noches racimos también y pueden nace ser de la noches generosidad. estrelladas. Como 10. dicen las hermosas El bien de palabras otro españolas. nunca puede ser un bloqueo para Damos nosotros. gloria a Dios Y a sobre través de todo, los frutos de nuestras Dios vidas. es la fuente. Joel S. Ningún poder Coulson. humano puede desviar nuestro bien para crear. Como constelaciones Todos somos vecinas, conductos para podemos un bien servirnos superior los unos que a trabaja los a otros, través tanto de de nosotros. guías como de compañeros. Estamos conectados de igual Al modo hacer tu a camino una de fuente artista, mi espiritual. deseo más profundo No para siempre ti es la sabemos compañía quién de luces entre amigas nosotros nos y la enseñará generosidad mejor. de alumbrar los caminos Todos de los debemos demás valorarnos mientras y pasamos servirnos temporalmente los por la unos a los oscuridad. otros. El Sabed camino bien del esto. artista El es éxito tribal. ocurre en El espíritu racimos de servicio y nace de nos la proporciona generosidad. nuestro dar. Formemos Ese constelaciones camino de espejos correcto creyentes que soñamos y hagámonos conseguir con nuestros en nuestros poderes. momentos de fe más plena. Reglas del círculo sagrado. Una oración 1. de artista. La creatividad florece en Oh, los lugares gran de creador. seguridad y aceptación. Estamos reunidos en tu 2. nombre para servirte La mejor a creatividad ti crece y a entre nuestros amigos compañeros. y se marchita. Nos entre ofrecemos a enemigos. ti como instrumentos. 3. Nos abrimos a tu Todas las ideas creatividad en creativas nuestras son vidas. niños que merecen Rendimos nuestra ante ti protección. nuestras viejas ideas. 4. Damos Todo la éxito bienvenida creativo a tus nuevas precisa más de expansivas fracasos ideas. creativos. Confiamos 5. en que nos guíes. Desarrollar nuestra creatividad Confiamos es una en que confianza seguirte es sagrada. seguro. Sabemos 6. que nos creaste Violar y que la creatividad de otro es tu es naturaleza violar una confianza y también sagrada. la nuestra. Te pedimos 7. que desarrolles La nuestras retroalimentación vidas según tus creativa planes, debe apoyar al no niño según creativo. nuestra baja autoestima. Nunca avergonzarle. Ayúdanos a creer 8. que no es demasiado La retroalimentación tarde creativa y que no debe somos demasiado construirse pequeños sobre las ni fortalezas, demasiado fallidos, nunca centrarse como para en las ser debilidades. sanados por ti 9. y los unos por los El otros. éxito ocurre y en hechos racimos plenos. y nace de la Ayúdanos generosidad. a amarnos los unos 10. a los otros. El bien de a otro nutrir el nunca florecimiento puede ser un los bloqueo unos para de los nosotros. otros.
a animar el crecimiento. Dios es la fuente de los otros. Ningún poder humano puede desviar nuestro bien para crear. Ayúdanos a saber todos somos que no estamos solos, para un bien superior, que somos que trabaja a través de dignos nosotros, de ser amados. Estamos conectados de Ayúdanos igual modo a crear una fuente como espiritual. Acto de veneración. No siempre sabemos quién de entre nosotros hasta nos que no aceptemos el hecho. Todos debemos de que la vida valorarnos y servirnos los unos a los otros. No aprenderemos nada. El camino del artista es tribal. El espíritu de servicio nos proporciona nuestro dharma, tengo que ir. Ese camino correcto que soñamos conseguir en nuestros momentos de fe más plena. Del artista. Una oración de artista. Oh gran Creador, estamos reunidos en tu nombre para servirte mejor a ti y a nuestros compañeros. Nos ofrecemos a ti como instrumentos, nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Rendimos ante ti nuestras viejas ideas. Damos la bienvenida a tus nuevas y más expansivas ideas. Confiamos en que nos guíes. Confiamos en que seguirte es seguro. Sabemos que nos creaste y que la creatividad es tu naturaleza y también la nuestra. Te pedimos que desarrolles nuestras vidas según tus planes, no según nuestra baja autoestima. Ayúdanos a creer que no es demasiado tarde y que no somos demasiado pequeños ni demasiado fallidos, como para ser sanados por ti y los unos por los otros y hechos plenos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a nutrir el florecimiento los unos de los otros, a animar el crecimiento los unos de los otros y comprender nuestros miedos. Ayúdanos a saber que no estamos solos, que somos amados y dignos de ser amados. Ayúdanos a crear como acto de veneración a ti. Hasta que no aceptemos el hecho de que la vida misma se funda en el misterio, no aprenderemos nada. Henry Miller. Como aprendo es yendo a donde tengo que ir. Theodore Roethke. Fin del camino del artista.